Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Aguilar y hoy hablaremos sobre el examen periódico universal 2018. Bueno, este examen se le realizó también no solo a México, sino lo hacen a través de una evaluación a muchos países. Y bueno, en México se reconoce pues ante el mundo, desgraciadamente, con una gran deuda en tema de derechos humanos. Muchas de las naciones que integran y que son evaluadas también en este examen periódico universal, pues señalan los grandes retos y las grandes deficiencias que tenemos en el tema de México en materia de derechos humanos. Hacen este examen pues al gobierno saliente, que es el gobierno de Enrique Peña Nieto, y pues la delegación mexicana, el Estado mexicano, pues es cuestionado por más de 100 representantes de los países integrantes por el tema y el caso de Ayotzinapa y Tlatlaya, ¿no? Porque no está resuelto, no sabemos todavía qué es lo que sucedió a pesar de las grandes temas que se han mencionado a raíz de un grupo especializado también que se creó para la investigación. Pues todavía no hay nada resuelto, seguimos con los 43 estudiantes desaparecidos. Vemos también todos los días en los encabezados de los periódicos asesinatos de periodistas, de defensores de derechos humanos, casos de tortura, ¿no? La desaparición forzada, temas y una tasa en incremento de impunidad en nuestro país, de corrupción, ¿no? El representante de México menciona que pues sí hay retos considerables en temas de protección de los derechos humanos, que pues no se hace que no están, sí están a la vista, lo vemos todos los días cuando salimos a la calle y nos encontramos con grandes temas de impunidad, de corrupción ante la justicia o la impartición de la justicia. Es importante que les mencione que bueno, estas recomendaciones que se le hicieron al Estado mexicano aceptan, ¿no? Que les digo, hay retos considerables para estos casos de tortura, desaparición forzada, asesinatos de periodistas y defensores, pero también hacen una crítica al tema de los feminicidios y los asesinatos de las mujeres, ¿no? Que tenemos unas cifras increíbles, sobre todo en el Estado de México, y pues que no se está haciendo nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a resolver el tema de la violencia contra la mujer, el tema de los feminicidios? Son grandes retos para el país y que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno, pero no solo el gobierno, también los ciudadanos. ¿Cómo vamos a actuar ante estas situaciones? ¿Cómo vamos a aportar para que el país mejore en la situación de seguridad? Miren, más de 100 representantes de países hablaron sobre México en este examen periódico universal 2018. Se llevó a cabo esta plática en el Palacio de las Naciones de Ginebra y bueno, estas organizaciones ciudadanas, así como representantes de países, decían que durante este periodo que saliente de Enrique Peña Nieto como jefe del Estado mexicano, pues tiene y tuvo grandes errores, como les decía, en los casos más contundentes, y pues que a todas luces vimos que jamás se resolvieron. Muchas de estas naciones pidieron que se explique el caso Ayotzinapa, que se expliquen los hechos de tortura en la investigación pues del caso, ¿no? La oficina de la ONU en México también sigue en la lucha porque se resuelvan estos casos, sobre todo de más de 37,000 personas, no solo de los 43 desaparecidos. Esta gente que no es localizada, que los familiares no saben dónde están, que los familiares tienen la angustia diaria de pues tener una respuesta respecto a sus familiares. Sobre todo es importante que la impunidad y la corrupción en las instancias del gobierno saliente pues es preocupante y fue preocupante a su debido tiempo. Hoy todavía esperemos haya verdaderos cambios en nuestra nación, porque el tema de los derechos humanos siempre es el más olvidado, siempre es al que menos le destinan recursos, siempre es la instancia en la que recurren los ciudadanos, casi siempre porque ya vienen de un largo viacrucis de instancias y pues siempre llegan a derechos humanos como un último recurso. Miren, por ejemplo,
en este examen periódico universal, Australia señaló que hay una gran preocupación en México porque México no tiene una Fiscalía General independiente. Es decir, esto permite que haya mayor corrupción y mayor impunidad. Muchas naciones como Reino Unido también mencionaron pues la importancia de que nuestro país debe tener esta fiscalía autónoma, porque bueno, de esta forma no va a estar atada directamente al Ejecutivo en turno y va a permitir que los procesos legales pues se agilicen, no dependan de una decisión política, no dependan tampoco pues del Ejecutivo. Hay muchas recomendaciones que nos hicieron como país y en donde tenemos que reforzar la protección de los derechos humanos. Eso también, pues en el tema de periodistas y defensores de derechos humanos, sobre todo Alemania hizo este señalamiento porque en México se han matado más de 40 periodistas, más de 100 defensores de derechos humanos en lo que va del sexenio, y eso es pues una desgracia. No es posible que en nuestro país no podamos ejercer nuestra libertad de expresión, ni tampoco hacer una diferencia como defensores de derechos humanos, porque o eres señalado o eres asesinado por tratar de esclarecer muchos de los casos o por la defensa de los propios derechos humanos contra temas de relevancia internacional o nacional. También quisiera mencionar que, bueno, estos retos considerables que tiene México, que señala Miguel Ruiz Cabañas, que es nuestro líder de la delegación mexicana para este examen periódico universal, pues no se debe quedar nada más entre comillas retos considerables, sino pues llevarlos a la práctica. Él dice, no venimos ni a minimizarlos ni a negarlos. Pues sí, pero pues hay que echarle también coco para empezar a implementar políticas públicas eficientes, programas, acciones, campañas de difusión, de promoción de los derechos humanos y sobre todo de la defensa. No es posible que haya tasas de impunidad pues lastimosamente altas. No es posible que nuestro país no se esfuerce por fortalecer pues los esfuerzos para la protección y defensa de nuestros derechos humanos. Desgraciadamente no salimos bien en este examen periódico universal, creo que nunca hemos salido bien. Siempre muchas naciones, muchos países nos hacen estas recomendaciones y nos señalan. Es una vergüenza que no podamos más que reconocer y lamentar que sigan continuando pues cientos de homicidios, feminicidios, asesinatos contra personas y mujeres, y que no estemos haciendo nada en materia de programas o de políticas públicas pues que mejoren el destino de nuestros paisanos, de nuestros mexicanos, de nuestros migrantes, de la diversidad sexual, de nuestros defensores de derechos humanos, de nuestros periodistas. Hay un grave problema que tenemos que tener en cuenta y que debe el gobierno federal entrante pues tomar cartas en el asunto y comenzar por el tema de las injusticias, de las desapariciones forzadas y pues también el tema de la violencia de género y la violencia contra la mujer. Son temas que deben estar en la agenda de gobierno y en la agenda privada de quienes vayan a encabezar los órganos de defensa y protección de los derechos humanos. Miren, el gobierno de Peña Nieto, pues desgraciadamente considero que no tuvo voluntad política, dejó consolidado según el Sistema Nacional de Anticorrupción, pero pues que no funcionaba, que en realidad no generaba las expectativas que tenía que cumplir, pues por el tema de corrupción, por el tema de impunidad. Necesitamos dejar claro que este examen que nos hacen, que nos expone como nación, que nos expone como mexicanos, que enlista un gran número de recomendaciones para México, pues no debe volver a suceder, y que la próxima vez que nos los hagan ya con Andrés Manuel López Obrador en el cargo y con una serie de funcionarios que yo espero y que tenemos una alta expectativa como mexicanos, de verdad funcione. Que el Estado mexicano responda hacia las recomendaciones que se le hacen, que también para el próximo marzo del 2019
cuando tendrá que hacerse nuevamente este examen, podamos contar con unas cifras más pequeñas, porque sabemos que no es fácil disminuir de tajo estos temas, pero que sí haya realmente un resultado en el tema de lo más importante que tenemos como seres humanos, que son nuestros derechos. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Jessica Aguilar C en Twitter, Jessica Teresa Aguilar Castillo en Facebook, y bueno, como siempre, lo dejo al debate. Gracias. Este programa es una realización de Púrpura Producciones.